Mi padre me echó de la casa cuando le conté que era gay. Según él, era una vergüenza para la familia y deshonraba su apellido. 6 años después mi mamá y hermana lo dejaron. Me buscó llorando, pero ya no me importaba nada su vida. Desde chico supe que algo en mí era distinto. No tenía un cartel pegado en la frente, ni una voz que me lo gritara cada mañana, pero lo sentía. Era algo que estaba ahí, en silencio, metido entre las costillas, esperando el momento adecuado para hablar. No se trataba de gestos, ni de gustos, ni de ropa. Era una certeza interna. Una especie de verdad escondida que no podía explicar con palabras, pero que me acompañaba en cada paso. Crecí en una casa donde no se hablaba de sentimientos. Donde llorar estaba mal visto, y preguntar cosas era signo de debilidad. Mi padre era de esos hombres que nunca se permitieron dudar. Su voz siempre sonaba como una orden, incluso cuando no estaba dando instrucciones. Y aunque nunca me golpeó, sus silencios dolían más que cualquier castigo físico. Mi madre, en cambio, era más suave. Tenía una paciencia rara, de esas que se notan en la forma de servir el café o doblar la ropa. Pero nunca contradijo a mi padre. Si él hablaba, ella callaba. Si él se enojaba, ella bajaba la cabeza. Y yo, en medio de los dos, aprendí a caminar sin hacer ruido. A no destacar. A no molestar. En la escuela siempre fui callado. Tenía pocos amigos, y prefería quedarme leyendo que correr detrás de una pelota. Me gustaba observar, entender cómo se comportaban los demás, qué decían cuando pensaban que nadie los escuchaba. Tal vez por eso desarrollé una sensibilidad que para mi edad era inusual. Percibía cuando alguien estaba triste, cuando una mirada decía más que 1000 palabras, cuando alguien mentía con una sonrisa. A los 12 empecé a notar que no me atraían las mismas cosas que a mis compañeros. Ellos hablaban de chicas, de cuerpos, de conquistas. Yo los escuchaba sin opinar. Reía cuando tocaba reír, asentía cuando era necesario, pero no sentía nada parecido a lo que ellos describían. En cambio, había una mirada en particular, de un chico que se sentaba en la fila de adelante, que me provocaba algo que no sabía nombrar. No era deseo. Era curiosidad. Un tipo de conexión que no entendía, pero que me dejaba con el corazón acelerado. Durante años, guardé todo eso dentro. Sabía que si lo decía, algo se rompería. En mi casa no había espacio para lo diferente. La palabra gay se usaba como insulto, como burla, como advertencia. No seas maricón, decía mi padre cuando alguien lloraba o se mostraba sensible. Los hombres de verdad no andan con tonterías. Esa frase se me quedó grabada, como una sentencia. Con el tiempo, aprendí a ocultarme. A hacer lo que esperaban de mí. A caminar con la espalda recta, a mirar firme, a hablar poco. Empecé a estudiar con más ganas, como si los logros académicos pudieran desviar la atención de lo que realmente era. En la adolescencia, incluso llegué a inventar historias sobre chicas que me gustaban, solo para encajar. Me convertí en un actor experto. Pero cada vez que me miraba al espejo, había una parte de mí que se apagaba un poco más. Tenía 17 cuando conocí a Esteban. No fue un amor de película. Fue algo más simple, más real. Compartíamos un taller de arte en una fundación cultural. Él era diferente. Tenía una forma de mirar que no juzgaba. Hablaba con honestidad. Me hacía preguntas que nadie se atrevía a hacer. Y yo, sin darme cuenta, empecé a confiar. Nuestra amistad creció rápido. Pasábamos horas hablando. A veces nos escapábamos después de clase, y caminábamos por el parque solo para conversar. No había caricias, ni besos, ni declaraciones. Solo una conexión intensa, silenciosa. Hasta que un día, él me tomó de la mano. No fue en secreto. Estábamos sentados en un banco, con gente pasando a nuestro alrededor. Él lo hizo sin miedo. Yo, me quedé quieto. No aparté la mano. No miré hacia los lados. Solo la sentí. Y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza. Sentí alivio. Esa noche, al volver a casa, mi madre me miró con extrañeza. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Ella no insistió. Solo me abrazó más fuerte de lo habitual.
Y yo me pregunté si tal vez, en el fondo, ella siempre lo supo. Pasaron semanas. Esteban seguía siendo mi refugio. Cada vez nos veíamos más. Empecé a imaginar una vida distinta, donde no tuviera que fingir, donde pudiera simplemente ser. Pero también sabía que eso no podía durar. Porque en algún momento, todo lo que estaba escondido iba a salir a la luz. Y así fue. Desde ese día en el parque, algo dentro de mí cambió. No fue una transformación drástica ni un impulso repentino, sino un ajuste lento, como una brújula interna que se empezaba a mover hacia el norte después de mucho tiempo en dirección contraria. Empecé a caminar más erguido, a mirar a la gente a los ojos, a responder con firmeza. Aún no hablaba con nadie sobre lo que sentía, pero por dentro ya no me sentía sucio, ni equivocado, ni culpable. Me sentía cansado de esconderme, eso sí. Muy cansado. Porque hay pocas cosas que desgastan tanto como vivir todos los días intentando parecer alguien que no sos. Esteban seguía siendo mi refugio. No necesitaba explicarle nada, él ya lo entendía todo con solo mirarme. Me hacía preguntas, pero no presionaba. Me ofrecía su compañía, pero no la imponía. Y eso, en un mundo donde todo el tiempo sentía que debía pedir permiso hasta para respirar, era como encontrar aire en medio del humo. Nunca hablamos de amor. Lo nuestro era una amistad que rozaba lo sentimental, pero sin necesidad de etiquetas. Yo necesitaba eso más que cualquier otra cosa, una relación sin juicios, sin preguntas incómodas, sin condiciones. Cada vez que nos despedíamos, sentía que volvía a una realidad que ya no me alcanzaba. La casa, mi padre, los silencios a gritos, las frases cargadas de plomo que caían con solo una mirada. Nunca hablábamos de temas personales. Él creía que con proveer era suficiente. Que un techo, comida y ropa limpia eran sinónimo de paternidad. Pero yo siempre sentí que, detrás de todo eso, había una exigencia silenciosa de obediencia absoluta, de comportamiento perfecto, de identidad moldeada por lo que él consideraba correcto. La tensión fue creciendo de forma invisible. Yo seguía siendo el hijo correcto en apariencia. Buenas notas, sin problemas, sin escándalos. Pero algo en mi mirada había cambiado, y los ojos de mi padre no tardaron en notarlo. Me observaba más seguido, con desconfianza. A veces me hacía preguntas indirectas. ¿Y ese amigo tuyo, Esteban, no tiene novia? Oh, no será mucha amistad ya. Yo respondía con evasivas, intentando disimular la incomodidad. Pero por dentro, sentía que el tiempo se estaba acabando. Que más temprano que tarde, algo iba a estallar. Una tarde de viernes, Esteban me acompañó hasta la esquina de mi casa como solía hacer. Nos despedimos con un abrazo largo. Fue natural, pero distinto. Tal vez porque los dos sabíamos que el momento de la verdad estaba cerca. Yo había empezado a pensar seriamente en hablar. No podía seguir fingiendo. Ya no quería mentirle a mi madre, ni a mí mismo. Y aunque la idea de enfrentar a mi padre me paralizaba, sentía que había algo más grande que el miedo. La necesidad de existir en voz alta, sin esconderme más. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, con el corazón acelerado. Soñaba con situaciones absurdas, con persecuciones, con gritos. Cuando amaneció, ya había tomado una decisión. No podía seguir postergando lo inevitable. Iba a decirlo. Tal vez no todo. Tal vez no con todos. Pero sí con alguien. Con mi madre, al menos. Con la única persona que, en mi vida, me había ofrecido algo parecido al amor. Esperé el momento adecuado. El domingo a mediodía, cuando todo parecía en calma, me senté con ellos a la mesa. Comimos en silencio. El televisor estaba encendido de fondo, pero nadie lo miraba. Cuando terminé el plato, tomé un respiro. Mi voz tembló al principio, pero logré hablar. Les dije que tenía algo importante que contarles. Mi madre dejó los cubiertos. Mi padre bajó el periódico. Y yo, con los ojos clavados en el mantel, dije la frase que durante años había sido mi mayor miedo: soy gay. El silencio fue inmediato, espeso, imposible de ignorar. Mi madre me miró, primero con sorpresa, luego con una tristeza difícil de descifrar. No era rechazo. Era preocupación.
Mi padre se levantó de la silla, sin decir una sola palabra. Caminó hacia la puerta de entrada, la abrió y salió. El portazo fue seco. No gritó, no discutió. Solo se fue. Y ese gesto, esa ausencia súbita, me dolió más que cualquier insulto. Mi madre se quedó sentada. No lloró, no habló, no se movió. Yo tampoco. Me quedé en esa silla como si estuviera esperando que el mundo volviera a su lugar, pero eso no iba a pasar. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que decidí hablar. Lo que no sabía era cómo iba a ser el después. Las horas pasaron lentas. Mi padre no volvió hasta entrada la noche. Cuando lo hizo, pasó por mi lado sin mirarme. Se encerró en su habitación. Mi madre fue tras él, pero volvió al rato con los ojos enrojecidos. No me dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese gesto, entendí que estaba sola. Tan sola como yo. Los días siguientes fueron un infierno de silencios. Mi padre no me dirigía la palabra. Comía aparte, salía sin avisar, evitaba coincidir conmigo. En la casa, todo lo que no se decía llenaba el aire como una bomba de tiempo. Mi madre intentaba mantener la paz, pero se le notaba la angustia. Yo dormía mal, me levantaba con el pecho apretado, y empecé a fallar en los estudios. Ya no podía concentrarme. El miedo, el rechazo, el odio en silencio, todo me estaba pasando por dentro. Una semana después, todo explotó. Fue después de una discusión absurda, una tontería por los horarios de la cena. Mi padre, cansado de fingir, me enfrentó en la cocina. Me dijo que en esa casa no había lugar para eso. Que mientras yo siguiera con esas ideas, no podía seguir bajo su techo. Que si quería vivir como quería, lo hiciera afuera. En otra parte. Sin manchar su apellido. Sin seguir avergonzando a la familia. Mi madre intentó interceder. Le pidió que se calmara, que era su hijo. Él no la escuchó. Me miró a los ojos, con una frialdad que me heló la sangre, y me dijo que tenía una semana para irme. Que ya era mayor. Que si había tomado una decisión de vida, también debía asumir las consecuencias. Me fui a mi habitación, cerré la puerta, y lloré por primera vez en años. No por miedo. No por estar perdido. Lloré por la herida más profunda que uno puede llevar, la de no ser aceptado por la persona que se supone que debe amarte sin condiciones. La semana que siguió fue un conteo regresivo silencioso. No hubo más gritos, no hubo más discusiones. Solo ese tipo de tensión que lo cubre todo y no deja respirar. Cada vez que pasaba por el pasillo y me cruzaba con él, me sentía como un intruso en mi propia casa. Mi padre evitaba mi mirada, como si mi sola existencia fuera un error que se le hubiera escapado del control. Mi madre intentaba mantener la rutina, pero cada movimiento suyo tenía el temblor contenido de quien no puede salvar a nadie. Dormía mal. Soñaba con mi infancia, con cumpleaños en el patio, con almuerzos donde todavía creía que mi familia era un lugar seguro. Me despertaba con la sensación de haber perdido algo que ya no existía. No era solo el miedo a irme. Era el dolor de comprender que nunca fui querido del todo. Que lo que me daban tenía condiciones ocultas. Y que al romper el pacto de fingir, me habían soltado la mano sin mirar atrás. El día en que cumplía la semana, preparé una mochila con lo justo. Ropa, algunos documentos, un libro que me había regalado Esteban, y una libreta donde escribía desde hacía tiempo. No tenía un lugar a donde ir. Pero tampoco podía quedarme. El silencio de mi padre era una pared que me empujaba hacia la puerta. Y yo ya no tenía fuerzas para resistirlo. Fui a buscar a mi madre antes de salir. Estaba en la cocina, lavando los platos como si fuera una mañana cualquiera. Le dije que me iba. No levantó la vista. Siguió fregando un plato, y recién después de unos segundos, me dijo que lo entendía. Que me cuidara. Que llamara si necesitaba algo. No se despidió con abrazo. No me miró con lágrimas. Solo con resignación. Como si ya supiera que esa despedida era definitiva. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado. Me quedé un momento parado en la vereda, sin saber hacia dónde caminar. Era una mañana nublada. Las calles estaban vacías. El mundo parecía en pausa. Y yo, solo.
Fui directo a la terminal de buses. Había guardado algo de dinero de trabajos ocasionales. Lo suficiente para comprar un pasaje a otra ciudad. Una donde había un centro de atención para jóvenes LGBT, que había investigado en secreto meses antes. Me senté en el asiento junto a la ventana, con la cabeza recostada y los ojos abiertos. Miré la ciudad desvanecerse mientras el bus avanzaba, y sentí por primera vez una mezcla rara de miedo y libertad. Me habían echado. Pero también me habían liberado de una vida donde nunca fui yo mismo. Al llegar, lo primero que hice fue encontrar un lugar donde pasar la noche. Un refugio para jóvenes que no tenían a dónde ir. Me recibieron sin preguntas, sin juzgar. Me dieron una cama, una ducha, algo caliente para cenar. Había otros chicos como yo, con historias parecidas. Algunos hablaban poco. Otros reían fuerte para no llorar. Yo me mantuve en silencio. Observando. Agradecido, pero roto por dentro. Los primeros días fueron duros. Me sentía extraño en todos lados. Caminaba con la cabeza baja. Me costaba hablar. La angustia se me instaló en el pecho como una piedra. Lloraba por las noches, sin hacer ruido. Extrañaba una casa donde ya no era bienvenido. Extrañaba una infancia que no existía. Extrañaba una familia que nunca me conoció de verdad. Pero con el tiempo, empecé a encontrar pequeños hilos de paz. Conseguí un trabajo part-time en una cafetería. Empecé a ayudar en el centro como voluntario. Conocí personas nuevas, con historias más duras que la mía. Y lentamente, algo dentro de mí empezó a sanar. No del todo. No de golpe. Pero se aflojaron las cadenas invisibles que me habían apretado tantos años. Pasaron meses. Luego años. Fui creciendo. Aprendí a vivir solo, a pagar cuentas, a cocinar mal y después mejor, a equivocarme sin que me gritaran. Fui armando mi propio refugio, a mi ritmo, con mis reglas. Volví a estudiar. Y me prometí a mí mismo que nunca, jamás, iba a avergonzarme de ser quien era. Que ya no iba a mendigar aceptación en casas donde no se aceptaba ni la verdad. No volví a saber de mi padre. A veces pensaba en él. En su mirada dura, en sus frases cortantes, en su silencio que dolía más que los gritos. Me preguntaba si alguna vez pensó en mí. Si se arrepentía. Si hablaba de mí con otros. Pero no buscaba esas respuestas. Me bastaba con el hecho de que, por fin, ya no tenía poder sobre mí. De mi madre supe algo más. Me escribió una vez. Un correo corto. Me decía que esperaba que estuviera bien. Que lo sentía. Que no pudo hacer más. No la culpé. Pero tampoco le respondí. Porque cuando uno se va herido, no siempre vuelve. A veces, el mayor acto de amor propio es seguir caminando sin mirar atrás. Y así lo hice. Habían pasado casi 6 años desde aquella tarde en la que crucé la puerta de mi casa por última vez. A veces me parecía una vida entera. Otras veces, sentía que había sido ayer. El tiempo no borra las heridas, pero enseña a vivir con ellas. Aprendí a hacerlo. Poco a poco, sin apuros, sin dramatismos. La cicatriz de aquel rechazo seguía en mí, pero ya no sangraba. Durante ese tiempo, me reconstruí sin ayuda. Trabajé, estudié, alquilé un pequeño departamento, me rodeé de personas que me veían por lo que era, no por lo que esperaban que fuera. Nunca me hice rico, ni famoso, ni poderoso. Pero logré lo que para mí era más importante: vivir en paz, sin esconderme, sin tener que pedir perdón por ser quien soy. Nunca pensé en volver. No por odio. Sino porque uno no vuelve al lugar donde fue echado sin una sola palabra de amor. De mi madre supe que se había ido a vivir con una tía. Que había dejado a mi padre unos años después de mi partida. Que, al final, también se cansó del peso de estar al lado de un hombre incapaz de amar sin condiciones. Nunca volví a verla. No porque no la quisiera. Sino porque entendí que a veces, el silencio también es necesario para protegerse. Y de él, no supe más. Hasta ese día. Fue una tarde de invierno. Había salido del trabajo y me dirigía a casa cuando recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía: «Tu padre está muy mal». Preguntó por vos. Lo ignoré. No por crueldad,
sino porque me costaba creer que, después de tantos años de desprecio, ahora me buscara. Pensé que era un error. O una manipulación más. Pero no era un error. 2 días después, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era tarde. Llovía. Al abrir, me encontré con una figura encorvada, empapada, irreconocible. Tardé unos segundos en entender quién era. Y cuando lo hice, sentí que el aire me fallaba por un momento. Era mi padre. Más viejo. Más delgado. Más apagado. Tenía la mirada hundida, la ropa sucia, y los ojos rojos. No habló de inmediato. Solo me miró. Con los mismos ojos que un día me negaron el techo, pero ahora, llenos de algo que nunca había visto en él, miedo. Lo perdí todo, dijo, con voz quebrada. Tu madre me dejó. Tu hermana se fue. Estoy solo. Y te busqué. Porque sos mi hijo. Porque no me queda nadie. Me quedé en silencio. No por odio. Sino porque en ese momento, entendí algo que cambió todo. Ya no lo necesitaba. Ya no era ese adolescente roto, suplicando por afecto. Ya no me temblaban las piernas frente a su voz. Ya no era su víctima. Lo invité a pasar. No por él. Por mí. Porque no quería cargar con la culpa de ser como él había sido. Se sentó en una silla. Le ofrecí una toalla. No aceptó. Se quedó temblando, con la mirada clavada en el suelo. Me pidió perdón. No con grandes discursos. No con lágrimas de novela. Lo dijo casi en susurros. Como si le costara más que todo lo que había dicho en su vida. Me dijo que era otro. Que los años lo habían cambiado. Que había tenido tiempo de pensar. Que recordaba cada palabra con la que me expulsó. Y que si pudiera volver atrás, no lo haría. Yo lo escuché. Entero. Sin interrumpirlo. Sin cruzar los brazos. Sin bajar la mirada. Y cuando terminó, le dije la única verdad que tenía para darle. Lo que hiciste no se borra con un perdón. Y aunque lo aceptara, eso no cambia lo que viví. Vos me echaste por ser quien soy. Me hiciste creer que no merecía existir bajo tu techo. Y eso, no se olvida. No porque guarde rencor. Sino porque hay cosas que, aunque uno las entienda, no dejan de doler. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que entendía. Que no buscaba que lo aceptara. Que solo quería que supiera que se arrepentía. No le respondí con odio. Ni con venganza. Solo me paré, abrí la puerta, y le dije. Ya no tengo espacio para vos en mi vida. Porque tuve que construirla sin vos. Desde el piso. Con mis manos. Así que, si llegaste buscando consuelo, llegaste tarde. Y lo vi alejarse por el pasillo, bajo la lluvia. Solo. Como me dejó a mí. Cerré la puerta sin culpa. Sin bronca. Solo con una paz que no conocía. Porque su arrepentimiento no me curó. Pero me confirmó algo que ya sabía. Yo valgo, aunque él haya tardado toda una vida en verlo. Y si alguna vez sentiste que fuiste rechazado por ser quien eres, si te soltaron la mano cuando más los necesitabas, si te echaron, te juzgaron, te cambiaron por una idea de lo que debía ser, esta historia también es tuya. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque acá no contamos fantasías. Contamos historias reales. Historias donde no siempre hay justicia, pero donde el que sobrevive, al menos, aprende a caminar sin miedo.